Muy buenas, ¿qué tal? Aquí de Mac, bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar un poco sobre análisis técnico, ¿vale? El famoso TA. Vamos a hablarlo sobre todo de mi forma de entender el análisis técnico, ya que hay muchas formas de analizarlo, pero vamos a ver la mía en concreto. Bienvenido y vamos a gráfico. Para empezar, hay que comentar un poco una cosa importante. En tema de análisis técnico, hay mucha gente que opera pues mil formas, ¿no? Smart Money, Fibos, hay mil y una maneras de operar. Yo, por ejemplo, voy a explicar lo que yo utilizo a día de hoy porque me parece lo más relevante o lo más esencial. Entonces, empezando, aquí están los básicos, ¿vale? Que sería soporte, resistencia, price action y trend lines, ¿vale? ¿Qué sería esto? Pues soporte de resistencia, todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Una zona donde el precio trata de soportarse, una zona de apoyo. Resistencia sería una zona donde el precio frena, es decir, una zona por la parte de encima del precio. El price action es lo que se conoce como acción del precio, lo típico de impulso, retroceso y demás. Ahora profundizamos en cada uno, ¿vale? Y trend line, o las líneas de tendencia, es lo que nos dice hacia dónde está yendo el precio. También vamos a profundizar un poquito más ahí, porque hay varias formas de entender esto. Vale, arrancando por lo que es soporte resistencia, hay que comentar aquí varias cosas importantes, ¿vale? Lo primero que, por mucho que se quiera tratar de adivinar dónde va a aguantar y dónde no, esto es totalmente imposible, ¿vale? O sea, no hay ninguna forma viable de efectivamente hacer que un precio aguante o no. O sea, no se puede saber. ¿Cómo se puede dibujar para empezar un soporte? Esto, la base. ¿Cómo se dibuja un soporte? Hay que entender que un soporte es simplemente una zona donde el precio trata de sostener, ¿vale? El precio no rompe esa zona. Es decir, trata de atacar una y otra vez, pero no es capaz de romperlo. Esto se conoce como soporte. Por ejemplo, yo trabajo mucho con zonas, ¿vale? Por el tema de que yo me enfoco en perfiles, entonces trabajo con zonas, no con puntos. Para mí los puntos no son tan exactos. Entonces, por ejemplo, una zona de soporte para mí, yo haría esta de aquí, por ejemplo. Entonces, podéis observar cómo el precio trata primera vez de romper, la apoya una vez, vuelve a testearlo, vuelve a testear, vuelve a testear, otra vez y se va, ¿vale? Varias veces hace este movimiento. Entonces, a esto lo podemos llamar que es una zona de soporte, ¿vale? Zona de soporte. ¿Qué será una zona de resistencia? Pues totalmente al contrario. Por ejemplo, esta zona de aquí. Se ve como perfectamente el precio está aquí, vuelve a pegarle, vuelve a pegarle, vuelve a pegarle otra vez y vuelve a pegarle y ya se va. Entonces, hemos identificado zonas de soporte, zonas donde el precio se apoya y de resistencia, zonas donde el precio frena, ¿vale? Sabiendo esto, ¿cómo identificamos cuál es la buena y cuál es la mala? Aquí ya hay un poco el debate, ¿no? Realmente no hay ningún punto de soporte o resistencia óptimo. No existe ningún tipo de punto óptimo. Lo único que existe es lo que explicaremos en el vídeo próximo de Bookmap, que son herramientas para identificar cuánto lotaje, cuántas órdenes hay en cada nivel. Por ejemplo, si yo veo que aquí efectivamente le pego 1, 2, 3, 4, 5 veces, cuando va a pegarle la sexta, por ejemplo, o la tercera, vamos a pensar que aquí le pego 1 y 2. Entonces vamos a tratar de longuear aquí. Entonces, ¿cómo identifico si voy a longuear aquí o no? Pues, por ejemplo, con estas herramientas como Bookmap, que lo haremos en un vídeo concretamente únicamente sobre él, ¿vale? Veremos que exactamente en este punto aparecen esas órdenes límite defendiendo el nivel. Entonces, si en corto plazo nos confirma más ese tipo de órdenes que nos defienden el nivel, ahí es cuando sí que te posicionas en largo con stops detrás de ese nivel, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Únicamente esto te sirve para buscar el trade. Es decir, yo no buscaré un long aquí, o un long aquí, o un short aquí. Yo trataré de buscar un short en zona de resistencia o un long en zona de soporte, ¿vale? Por pura lógica. Porque si yo creo que esto es una zona donde el precio aguanta, voy a longuear ahí. No tiene sentido, ¿verdad?, longuear aquí en un punto totalmente intermedio, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el principio de soporte-resistencia. Muy importante porque ahora en el siguiente punto lo comentamos también, cuando añadimos el price action. Vamos a quitar esto. Y estamos en un gráfico de 4 horas, ¿vale? Todo el análisis técnico aplica desde un segundo hasta lo que queráis, hasta un año el gráfico si queréis. Cualquier vela se puede hacer con análisis técnico. Entonces, ¿qué es el price action? Esto se conoce como acción del precio. Vamos a pasar aquí abajo para que sea más cómodo. La acción del precio, ¿vale? Lo único que te está diciendo es una forma de entender el gráfico como impulsos y retrocesos. Es decir, cómo el precio va caminando poquito a poco. Lo típico que se verá como este tipo de movimientos, ¿verdad? Que hace exactamente así. Entonces, en una tendencia alcista, estos movimientos se van a llamar impulsos, ¿vale? Cuando camina hacia arriba porque es alcista, y cuando retrocede, por ejemplo aquí, este retroceso, eso se llaman, pues efectivamente, retrocesos, que es en contra de la tendencia principal, ¿vale? Recordemos, es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Bien. Y en tendencia bajista, pues exactamente lo mismo, pero al revés.
El impulso será el que va hacia abajo y el retroceso el que sube. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Perfecto. Vale, ahora viene una herramienta muy importante, que es la que yo uso también bastante, que se llama el retroceso de Fibonacci. Como el nombre indica, es el retroceso. Es decir, ¿para qué sirve el Fibo realmente? Para cazar retrocesos. Por ejemplo, vamos a dibujar una trendline alcista, como puede ser esta de aquí. ¿Vale? Entonces, con el Fibo lo que se trata de hacer es cazar este retroceso y este para recomprar. Entonces, la lógica del Fibo es tirar el Fibo desde el punto mínimo hasta el final del impulso. Y esto nos proyecta los puntos de Fibonacci. En este caso, por ejemplo, en el 382 aguantó. Entonces, ¿significa que hay que longuear en el 382 o aquí en el punto del 618 o 66? No, tampoco, ¿vale? Esto se conoce como zona de Golden Pocket. La zona que va del 618, 0,618 a 0,66. Es una zona en la que puede rebotar bastante probable. ¿Significa que hay que longuear ahí? No. Hay que ver si está dando setups de longuear ahí o no. Pero antes que longuear en cualquier punto de la subida, es mejor esperar el retroceso y cazar el rebote. ¿Vale? Por ejemplo, hagamos el ejercicio otra vez. El siguiente impulso, ¿cuál sería? Este de aquí, impulso alcista. Entonces, de nuevo, desde el punto mínimo hasta el punto máximo, nos daría el retroceso. En este caso, nos llega hasta el 50% de Fibonacci, ¿veis? Justamente 50%. Perfecto. Entonces, este tipo de herramienta también se usa para estructurar. Por ejemplo, lo de Elliott, que mucha gente lo escuchará, está muy basado en esto, ¿vale? En la acción del precio y en el Fibo. Elliott se basa mucho en Fibonacci. Bien. Entonces, teniendo esto, otra forma de leer la acción del precio, que es ya el último paso que estábamos comentando, el paso dentro del price action, vamos a tener trendlines y vamos a tener soporte de resistencia, todo. Entonces, ¿qué es trendline? ¿Vale? ¿Qué es la línea de tendencia? Hemos dicho que tenemos tendencia alcista, ¿vale? Pero ¿por qué hay tendencia alcista? Pues por el último paso, que es las trendline, las líneas de tendencia. Si yo coloco desde el punto inicial hasta el siguiente impulso esto, lo que veremos es que se crean, ¿veis? Zonas donde el precio trata de pegar una y otra y otra y otra. Eso se conoce como trendline, ¿vale? Línea de tendencia. Esto es importante porque al final una línea de tendencia o una trendline es un soporte o una resistencia. Es lo mismo, ¿vale? No varía. Es exactamente el mismo punto. Para yo ver si aquí aguanta o no, tendré que ver qué ejecución hay ahí, qué órdenes límite hay, o ver en Bookmap, por ejemplo, cuánta cantidad de defensa hay en ese nivel. Pero para que se entienda el concepto es justamente eso. Bien. Ahora, una cosa importante, ¿cómo es que yo operaba cuando yo arranqué en el trading? ¿Cómo operaba yo únicamente con price action y soportes y resistencias? Vamos a pensar que justamente aquí, ¿vale? Es una zona de resistencia, una zona donde el precio tiende a apoyarse, ¿vale? Dejo aquí un apunte importante. En el gráfico, cuando vemos el 4 horas, por ejemplo, o el 5 horas, o sea, el gráfico de 8 horas, el de 12 horas, el de 4, lo que sea, dentro de cada gráfico vamos a tener fractal. Es decir, si yo veo un impulso así, retroceso, impulso, retroceso, impulso, dentro de cada uno de estos impulsos y retrocesos también hay price action. Es decir, esto es gráfico diario, pero si yo me pongo aquí a mirar el gráfico de 15 minutos, también veré el mismo tipo de dibujito, ¿vale? Veré también dentro de esto, vamos a ver si puedo dibujar el zigzag. Aquí está. Dentro de este movimiento también veremos que cae, retrocede, cae, retrocede, cae, retrocede. Nos da una tendencia alcista, vuelve a caer, ¿vale? Y al final se nos queda este impulso final. Pero es importante entender que dentro de cada impulso también hay microimpulsos y dentro en un minuto también y en un segundo también. El price action aplica a todo y dentro de él, ¿vale? El punto es que dentro de aquí también hay acción del precio, ¿vale? Aquí en este impulso también habrá acción del precio. Eso es lo que hay que sacar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aprovecha eso? ¿Cómo yo lo aprovechaba? Yo lo que hacía básicamente es, cuando llegábamos a una zona de lo que sería soporte o resistencia, con price action, la forma de operar más lógica es buscar. Vamos a pensar que estamos en tendencia bajista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Llegamos a la zona interesante. Ahora hay que entender ya varias cosas. En la acción del precio, en el price action, cada uno de los niveles, vamos a quitar esto ya, en cada uno de los niveles, ¿vale? Esto, por ejemplo, son los niveles de reversión, lo que serían los puntos donde si se corta sería un shock, un change of character. Esto se conoce en price action bastante. El cambio de carácter, el cambio de dirección, cambio de sentido, reversión, como queráis llamarlo. El punto es, mientras yo voy haciendo mínimos más bajitos y altos más bajitos, es una tendencia bajista. En el momento en el que el siguiente se ve perfectamente, ¿no? Como cada vez es más bajo los mínimos y cuando retrocede cada vez también es más bajo. No hay un retroceso, por ejemplo, que haga así, ¿verdad? Porque este retroceso ya sería más alto que el anterior. Tienen que ser todos igualitos hacia abajo.
Bien, en el momento en el que se da una reversión, ¿por qué se dice aquí revirtió o se cambió la estructura? Porque el siguiente impulso que debería hacer esto y caer, hacer un mínimo más bajo que el anterior, ¿vale? O sea, un bajo más bajo que este. Para continuar esa tendencia, no hace ese movimiento y el próximo retroceso, ¿vale? Porque es una tendencia bajista, se convierte en impulso, porque hace esto, hace un alto más alto que el anterior. Entonces, el siguiente retroceso, hay que ver dos cosas. Si el siguiente retroceso es menor que este punto, la tendencia bajista continúa. Si el retroceso, por ejemplo, se queda aquí y empieza a subir, ya hemos hecho un cambio de carácter. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Que este alto ha sido superado y el mínimo, que debería ser más bajo que el anterior para seguir cayendo, no lo ha sido mayor y ya está rebotando. Entonces ahí está el change of character. Entonces la gente que suele buscar, pues en el retroceso, que es este, ahí es donde se suele buscar la zona, ¿vale? Y tú lo que tratas de hacer es buscar el rebote y el retroceso a esta zona, ¿vale? A la zona anterior de retroceso para tratar de continuar longueando y girar la dirección. Entonces, ¿yo qué trato de hacer cuando veo este tipo de movimiento? Pues cuando estoy en el soporte, aquí me voy, por ejemplo, estos diario, ¿bien? Entonces me iría, por ejemplo, a M15 y buscaría ese patrón, pero en M15. Que venga tendencia bajista, o sea, que yo vea una tendencia bajista más pequeñita, ¿vale? Que sea una tendencia bajista de este tipo, por ejemplo. Y que de repente vea esa reversión, vea que el precio retrocede y hace este patrón. Esto, justamente. Entonces, tú tratarías en el retroceso anterior, pones la orden de long, stop loss en el mínimo y se buscarían los TPs. Ese tipo de patrón es lo que yo buscaría. O sea, tendencia principal en alta temporalidad y más en corto plazo en M5, M1, M15, depende de cada persona lo que opere. Buscar un alto más alto se ve perfectamente, ¿verdad? Como es un alto más alto. O sea, altos más bajos todo el tiempo y de repente hace un alto más alto. Este de aquí, ¿vale? Entonces, ese es justo lo que hay que buscar. Eso es en cuanto al price action y las reversiones. No sé si ha quedado bastante claro o no. Yo sé que voy un poco rápido a veces, pero porque son cosas realmente no son muy complejas, pero hay que entenderle bien lo que son. Entonces, aquí tengo un ejemplo de tal cual del gráfico para que se vea por el cómo aplicar esto, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo del mismo color. Aquí hay ya varias formas de entenderlo, porque claro, habrá personas que, por ejemplo, hagan así. Se entiende lo que digo, ¿verdad? Habrá personas... vamos a poner la ruta. Habrá personas que entiendan que esto es la acción, este movimiento. Veis que es muchísimo, ¿vale? Muchos impulsos y muchos retrocesos. Y hay gente como yo que lo ve más al movimiento principal. Por ejemplo, para mí, este gráfico sería... Esto sería un impulso, esto sería un retroceso, esto sería un impulso. De momento, bajos más bajos y altos, ahora veremos, pero más altos en teoría. El siguiente retroceso no nos supera el alto anterior. Veis que este es el alto. Si lo hacemos estrictamente, vamos a ponerlo y ya está. Así que se puede ver. Este será el inicio del movimiento. Siguiente punto. El movimiento inicial en esta vela, ¿verdad? Siguiente punto aquí. Siguiente punto aquí. Siguiente punto aquí abajo. Siguiente impulso, yo dibujaría, por ejemplo, aquí. El siguiente impulso, aquí. Esto, como veis, es muy interpretativo, porque habrá personas que no lo vean tan... Por ejemplo, habrá personas que el impulso lo vean aquí y el retroceso esto. Yo, por ejemplo, no. Me parece que es más pequeño y no me parece tan relevante. Es muy depende de la persona. Siguiente retroceso para mí es aquí. Siguiente impulso. Siguiente retroceso. Y siguiente impulso. Y aquí es donde ya vemos el change of character. ¿Vale? Perdón, esto va aquí abajo. Vale, se ve como en todo momento. Este es el alto. Altos. Veis que cada vez son... Parece que no, pero son cada vez más bajos si os fijáis, ¿no? Se ve como claramente este es el alto principal. Este de aquí. Después el alto es este. Veis como en ningún momento supera, ¿verdad? Este es el siguiente. Aquí casi, pero no. No, tampoco supera aquí. Tampoco supera ahí. Y de repente... Aquí sí se supera, ahí sí se acaba de superar el alto, en este impulso. Entonces ya lo que hemos dicho antes, por ejemplo con Fibonacci, un ejemplo, vamos a tirar Fibo, desde el mínimo del impulso hasta la otra punta. Y fijaos, justamente en el 50% de Fibonacci, ¿vale? Impulso, retroceso, ahí estaría el long, por ejemplo, una operativa bastante simple con el 50 de Fibo y trataría de buscar targets, ¿bien? Otra forma de entender esto, sin el Fibo, ¿vale? Más sencillo. Lo que hemos dicho, en lo que sería el retroceso anterior, buscar la zona. En este caso, ¿qué pasa? Que este retroceso no ha caído, ¿bien? Entonces no nos crea otro mínimo, por tanto, como este alto ha sido efectivamente más alto que el anterior, ahí ya buscamos la reversión. ¿Dónde se busca? En el retroceso anterior. Nos acordamos, estamos en tendencia bajista, la tendencia es hacia abajo. Entonces los impulsos son bajistas y los retrocesos son alcistas.
La reversión se busca en el retroceso. Entonces, impulso, retroceso, aquí. Porque esto ya es un impulso y retroceso más alto. Entonces, cuando este retroceso es más alto del anterior, lo que hemos dicho, cambia. Entonces, esto ya no era un retroceso, era un impulso de tendencia alcista. Entonces, ¿cuál será el retroceso de esa tendencia alcista? Este movimiento de aquí. Entonces, este movimiento es muy justito, ¿no? Pero trataréis de buscar esta zona para buscar el largo, ¿vale? Esta zona de aquí. O sea, un largo de este tipo, con stop en el mínimo anterior, ¿vale? Entonces, este tipo, por acción del precio pura, sería esta la operación, ¿vale? Este sería el trade. Obviamente esto ha sido muy cortito y parece que no daba casi recorrido, ¿no? Pero normalmente el que cambia de carácter será más grande. Será como así, por ejemplo, te puede traer el retroceso a la zona del retroceso anterior y ya impulsa con el siguiente impulso alcista. Entonces ahí está el cómo operar este tipo de cosas con puramente price action. Y ahora ya viene otra cosa también importante. En cuanto al price action, yo también puedo utilizar los retrocesos como para volver a reentrar y perseguir el movimiento. Esto en este caso, como es muy lateral, es bastante complejo, pero bueno, por ejemplo, para que veáis, primer impulso, retroceso, impulso. Entonces, este impulso trato de calcular el retroceso, ¿cómo? Con FIBO, desde arriba hasta la zona baja y trato de shortear. Sería, por ejemplo, en el 618, aquí, lo que hemos dicho antes, stop arriba y TP en el inicio de ese impulso. En este caso, siempre va a salir un ratio de 1,6 a 1, si lo ponéis ahí. Sería un TP. Siguiente cálculo de retroceso, ¿cuál será si es una tendencia bajista todavía? Este. ¿Vale? Estos son los retrocesos de la tendencia. Estos de aquí. Entonces, eso es lo que hay que calcular con el FIBO. Desde el máximo anterior hasta el mínimo del impulso y calculamos el retroceso. De nuevo, a la zona de oro, 6,6, aquí se ve, ¿vale? 0,618 a 0,66. Pues otra vez, el trade, el stop y el TP. Así es como operaba yo en esa época, que yo trabajaba únicamente con price action y FIBO. De nuevo, otra vez nos ha dado lo mismo. Tiramos FIBO. Aquí, por ejemplo, es bastante más justito. 618, otra vez, otro short lo mismo. ¿Veis? En este caso no llega al TP, ¿vale? Nos llegaría a un ratio 1 a 1 más o menos y se gira. Entonces, ¿por qué no llega al TP este trade? Porque efectivamente aquí ya ha hecho un alto más alto. Entonces, cuando este alto más alto se da, ya no hay que buscar continuar esa tendencia principal. Ya hay que buscar al revés. Los FIBOs no se tirará el FIBO desde arriba hasta abajo. En tendencia alcista se tiran desde abajo hasta arriba. Porque recordemos, tendencia alcista, el impulso va arriba, el retroceso hacia abajo. Hay que calcular el retroceso. Entonces el FIBO de abajo a arriba. En tendencia bajista, como se calcula el retroceso, igualmente, el retroceso será hacia arriba y los impulsos hacia abajo. Entonces el FIBO desde arriba hasta abajo. ¿Veis cómo lo dibujo, verdad? La herramienta, pongo el mouse arriba y el final abajo. Y en tendencia alcista, al revés, el mouse lo arranco desde abajo y disparo hacia arriba para que se calcule este retroceso. Entonces, esto sería un poquito soporte, resistencia, price action y trendline. Un poquito la base de todo. Espero que haya quedado bastante claro. Yo sé que es un poco el lío al final de entender todo. Pero a ver, hay que tener también que todo es fractal, ¿vale? Esto en M5, por ejemplo, es exactamente igual. En M5 sería el mismito tipo de análisis. Por ejemplo, aquí se ve bastante claro, ¿verdad? Yo tengo un impulso, retroceso, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Por ejemplo, el price action que hemos dicho. Aquí estaría la rotura, ¿verdad? Este mínimo ya es anterior. ¿Ves que todos los mínimos son más altos? De repente este mínimo ya es más bajo. Tiramos FIBO, por ejemplo, para calcular el retroceso. 50% en este caso nos daría aquí. ¿Vale? El TP en la parte baja y ahí está. No llegaría al TP, se gira, pero bueno. También hay que entender que no es lo mismo verlo en M5 por volatilidad, no es lo mismo este pedazo de tendencia, tratar de cazar, perdón, un giro o no. Esto, lo que hay que entender un poco del price action es que no es que sea para operar y ya está. O sea, no es tan sencillo como operar, porque habéis visto ahí lo que ha pasado, que no hubiera salido bien. Esto hay que entenderlo como más para entender hacia dónde estamos yendo o qué tendencia principal llevamos, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia principal que estamos operando en ese momento? Es muy importante el entender el porqué, ¿vale? Cuando tú entiendes la tendencia principal y vas a favor de ella, tomando esos retrocesos de FIBO para longuear o para shortear, lo que sea, ya estás operando a favor de la tendencia. O si operas la reversión, por ejemplo, este movimiento que estamos teniendo ahora tan brutal hacia abajo, ¿vale? Esto es justamente hoy. Este movimiento tan impulsivo, si yo trato de longuear, por ejemplo, aquí y ya está, ¿qué va a pasar lo más probable? Que me va a estopear. Entonces, ¿yo qué me iría? Pues, por ejemplo, a M5. Vamos, no, demasiado, vale, pues a M3, perfecto. Mira, no me gusta mucho, vamos a M5. Entonces, en M5, para yo buscar una reversión... mira, vamos a M1 de todo. Vamos a M1 incluso, porque en M1, en M5 todavía ni se ve claro. Vamos a M1, en M1. Fijaos, tendencia bajista.
desde aquí, por ejemplo, que es el primer impulso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué tenemos que ver para que se gire? Un alto más alto que este, ¿vale? Entonces, de momento, ¿qué es más probable que haga? Otro mínimo, que rompa el impulso de antes. Recordemos, impulsos a la baja, porque es tendencia bajista. Si fuera tendencia alcista, el impulso es hacia arriba, el retroceso hacia abajo. En este caso, este retroceso tampoco superó este, no da un cambio de carácter. Si este impulso, por ejemplo, hubieras llegado hasta aquí y hubieras roto esto, lo que yo buscaría es calcular este retroceso para buscar el largo y disparar ya hacia arriba, ¿vale? Entonces, eso es importante también para no tirar un long o un short y ya está, sino esperar un poquito a que confirme. Aunque sea con price action, hay muchas formas de confirmar, pero por lo menos con price action, ¿vale? Entonces yo voy por aquí ya, me voy despidiendo de vosotros. Y nada, deciros que tenéis todos los links en la descripción, tenéis el link de Telegram, tenéis el link de Discord, tenéis el link del grupo de Telegram, tanto el normal como el grupo VIP, ¿vale? Los dos. Importante, tenéis cualquier pregunta que tengáis en el grupo VIP, por favor, en el grupo de Telegram para contestar las preguntas, o en la descripción, importante que dejéis comentarios y más que nada para poder responder y poder profundizar más en cada tema, porque yo sé que voy muy rápido en algunas cosas porque trato de explicarla rápido y que cuando veáis el vídeo digáis, vale, pues aquí no entiendo esto, o esto no lo entiendo bien, y ya hacer otro vídeo y volver a repasar todo. Pero esto es como una pequeña presentación del análisis técnico. Entonces, dicho eso, dejamos por aquí el vídeo. Cualquier cosa ya sabéis, comentarios por favor, estamos todos ahí perfecto, estamos dentro hablando. Y seguimos con el siguiente. Acordaos que el próximo vídeo veremos si se hace ya de perfiles, de qué se hará. Lo más seguro que será un poco de psicología y gestión del riesgo y capital, ¿vale? Entonces, por favor, si os ha gustado el vídeo, dejar ese like, comentarios, importante comentarios, ¿vale? Para que YouTube recomiende más. Entonces nada más que añadir, un saludo y chao, chao, hasta la próxima.